¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Tarkus Rock dentro de Skoll Online. En la entrega anterior tuvimos la posibilidad de asomarnos un poco al contexto general y luego partir de lo general a lo particular para de alguna manera mostrarles cuál ha sido la labor de este esfuerzo de comunicación que es para ustedes a través de estas plataformas. Pues la idea precisamente es de que cualquier información sea de utilidad para que tengamos un mejor panorama más concreto y más objetivo de cuál es nuestra participación y cómo podemos seguir avanzando como públicos y como generadores de propuestas. Y tiene que ver con la experiencia que seguramente muchas de las agrupaciones o algunas de las agrupaciones que se dedican a hacer rock original se han enfrentado en este país y concretamente en esta ciudad, que es precisamente la búsqueda de encontrar los espacios en donde mostrar de manera adecuada, y esto lo vamos a ampliar más en el comentario, su propuesta musical, su quehacer artístico, en fin, lo que está realizando o lo que están realizando estos grupos. Antes, la situación, el contexto, tenía matices diferentes con los que nos encontramos hoy. Por supuesto que ha habido experiencias colectivas que han hecho cambiar el consumo de la cultura a nivel global y a nivel nacional y también a nivel regional. No hay que olvidar que hemos sufrido una pandemia, por ejemplo, donde se generó una serie de miedos neuróticos que tenían un basamento real en cuanto a ver amenazada la existencia humana de cada uno de nosotros, y esto pues genera un impacto emocional importante, y esto modificó en mucho el devenir de las actividades de índole cultural y artístico de todo el mundo, y que en nuestro país nos ha servido para dar con esta cronología de hechos para entender un poco más qué es lo que ha sucedido. Antes las agrupaciones, como ahora también, era muy complicado allegarse el equipo para poder pues hacer música, y desde la compra de un cable hasta los amplificadores, los instrumentos, por supuesto, el lugar de ensayo. No se tenían lugares de ensayo, siempre se lucha y se batalla con esto, porque los vecinos a veces son los que la pagan, buscando que los grupos que están ensayando o ensayaban en sus casas, y esto pues implicaba también enfrentarse en algunas ocasiones con la resistencia de los vecinos, o todo lo contrario, con el gusto de los vecinos. En fin, eso era en cuanto a preparar, en cuanto a ensayar, y este gusto musical era generado precisamente porque lo que sucedía en la escena mundial de la música tenía una característica diferente a la que tiene hoy. Estas características han estado dadas por lo que sucede en el mercado a nivel mundial en el consumo de la música. Y en México no teníamos suficiente prensa especializada para difundir la música original de rock en México. No había espacios suficientes más allá de los foros que se abrieron en la Ciudad de México, muy escasos, o del Tianguis Cultural del Chopo, que ha sido un parteaguas importante en el devenir de la historia del rock en México. Creo que es único por sus características en el mundo, y son temas en los cuales pues merecen muchísimo más tiempo para poder abordar mucho de lo que hay que discutir y platicar al respecto de estos fenómenos sociales. Y esto impacta o ha impactado, por supuesto, en los grupos. Cómo es que, para empezar, tratas de organizarte como grupo, tienes que conseguir que algunos compañeros o amigos coincidan en el gusto por querer proponer, querer hacer música original, que no es poca cosa. Y eso demanda preparación, eso demanda estudio y demanda profesionalizar las actividades artísticas, que no está peleado esto
con el carácter de contestatario contracultural de las manifestaciones artísticas del rock metálico, más concretamente en aquellas propuestas que se comprometan con su tiempo o con los problemas de su tiempo a manera de denuncia. Y bueno, a la par de este momento se estuvieron desarrollando las nuevas herramientas tecnológicas que le han posibilitado a los grupos poder grabar cuando antes no era posible, toda vez de haber vencido la barrera de poderse organizar primero como grupo, buscar lugares de ensayo y estar dentro de esta posibilidad de generar no solo como escuchas, sino como partícipes y generadores de propuestas. Y había más posibilidades que el ambiente en general posibilitaba, pese a las dificultades económicas, había una mayor posibilidad de hacer grupos. Por lo menos aquí en Morelia y había no tenemos los datos exactos, pero sí podemos hacer una presunción estadística de que antes habían más jóvenes interesados en formar grupos de rock, grupos musicales de muy diversos estilos, pero había un ambiente que se potenciaba con la posibilidad de asistir a conciertos, que también esa es otra de las posibilidades que puso en contacto a los jóvenes locales con propuestas de índole internacional y nacional. Y también existía un mercado diferente donde tenías la posibilidad de buscar música, de disfrutar el arte del disco en físicamente, no solo el cassette, el CD, el mini disc, el láser disc y después el disco compacto, el Blu-ray, los video conciertos, en fin, etc. Esas eran las características que la industria de la música proveía a sus adeptos, a sus consumidores. Eran tiempos que determinaban precisamente la manera en cómo estos jóvenes se acercaban a la música, a consumirla o a generarla. Y esto fue muy notorio en Morelia, donde había pocos espacios, o dijéramos por llamarle de reunión social, bares, etcétera, donde se podía escuchar música original o de grupos que hacían música original. Y hay bares que siempre han estado tocando, donde se tocaban covers, y estos covers pues es muy respetable, es una manera también importante de ganar presencia en la sociedad y cumplen una función social más allá de las propuestas, así que es interesante también. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que las generaciones ahora tienen que derribar varias barreras, entre ellas las que de los consumos de moda, de lo que se conoce como esnovismo, otros géneros que han ganado terreno, el reggaetón y en fin, etcétera, que son propuestas musicales que, si tienen una raíz contestataria, se ha comercializado a tal grado de que sus contenidos adolecen de cuestiones edificantes y constructivas y solo reflejan una parte de lo que se puede reconocer como aspectos decadentes de conductas que no son muy constructivas, y no debemos caer tampoco en el análisis moralista o de este tipo dogmático sobre este tipo de propuestas que no nos espantan, pero que sí han venido a formar parte de un horizonte dentro del cual el público tiene que escoger lo que consume. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que ahora los espacios se han reducido, aunque se han ampliado los de expresión, se han reducido los de participación, y entonces los grupos ahora pues se enfrentan con otras dificultades, que son las de tocar en vivo, ya que las plataformas digitales pueden subir su material que producen y que ellos mismos producen a través de las herramientas tecnológicas de los softwares y el internet, y pueden dar a conocer su material a nivel global a través de las redes. Pero ¿qué sucede con las presentaciones en vivo? Esa es una excelente cuestión
que habrá que ir dilucidando para cómo salvar estas barreras físicas para poder presentar, porque la experiencia de la música en vivo siempre será una experiencia más vivencial, más emotiva, donde los sentidos están en contacto directo con quien genera la propuesta sonora y quien la recibe. Por eso el rock en vivo sigue teniendo adeptos y es algo que se agradece, porque no solo lo que puedes realizar como una creación musical en el estudio, donde puedes corregir nota por nota, donde puedes incluso repetir hasta corregir y que quede todo como te plazca, sino también tener la posibilidad de poderla disfrutar en vivo. Y por eso hacemos este comentario para tratar de reconocer a todos aquellos promotores o lugares que están en posibilidad de abrir sus puertas para que los grupos que hacen música original tengan un espacio más donde poderse presentar en vivo, donde poder vivir esta comunión, esta experiencia de la música en vivo con los receptores en vivo y esta sana energía que se genera entre quienes van a disfrutar un concierto en vivo y los músicos que lo producen. Así que esa es otra de las características que se ha venido dando y que tenemos que de alguna manera fomentar aquí en Morelia para que cada vez haya más grupos que estén comprometidos de manera profesional para elevar la calidad de las propuestas y por consiguiente se eleve la calidad de los públicos y de los oyentes. Así que hacemos votos aquí en Tarkus Rock a través de Skoll Online para que todo esto siga creciendo, pero de una manera lo más profesional posible. Nos escuchamos en la próxima. Déjanos tus comentarios. Esto es Tarkus Rock en Skoll Online. Gracias.